En realidad, cuando una lee el texto de la historia contemporánea de el señor Fernando Molina, es un muy buen texto. Y ahora lee estas opiniones que ha sacado en relación a momentos álgidos de la historia boliviana y la posición cruceña. Está más o menos planteando una historia desde una perspectiva muy interesante, diría yo, como que si el eje conductor de la historia boliviana fuéramos nosotros los cruceños. Le agradezco en todo caso por habernos dado todo ese poder, ¿no? Ese capital importantísimo político que plantea Molina, como que si la historia boliviana la manejáramos nosotros los cruceños. Pero vamos a la historia, a lo que realmente pasó y no al relato, a ese relato además interesado que busca justificar la incompetencia de uno o más gobiernos, aduciendo que la élite cruceña maneja este país. En 1825, y tengo que empezar por 1825, aunque pueda parecer muy largo, en 1825 Santa Cruz pasó a formar parte de un nuevo estado, la República de Bolívar, llamada Bolivia. Desde ese momento fuimos considerados por las autoridades gobernantes como los confines agregados a esa república. Unos confines donde solamente se irían los confinados políticos o enviar algunos que otros intentos de colonización, fracasados por supuesto. Estos confines nunca fueron tomados en cuenta en la historia boliviana, hasta por supuesto los últimos 70 años que hay un giro que se da por las condiciones además globales, no necesariamente las condiciones bolivianas. Volviendo a 1825, desde 1825 hasta el presente, es decir, hace 196 años, los cruceños hemos venido luchando por la descentralización y por nuestra autodeterminación, como se llama actualmente, por la descentralización del poder, recordando además que dentro del marco estatal anterior, el marco estatal anterior era la corona española, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra tenía mucha más autonomía que lo que va a tener el departamento de Santa Cruz en el marco estatal de Bolivia. Desde 1825 estamos pidiendo descentralización, en algunos momentos con mayor enfrentamiento, con mayor tensión. La historia finalmente de Santa Cruz y el Estado boliviano es la historia de unas relaciones muy difíciles, de unas relaciones muy tensionadas, sencillamente porque tenemos dos visiones culturales distintas. O sea, aquí la cultura importa, nuestra manera de entender el presente, de entender el pasado y sobre todo de proyectar nuestro futuro es absolutamente distinta de la que han tenido los gobernantes en Bolivia, sean indígenas, sean militares, sean gringos, sean cochabambinos, sean paseños, sean de donde fuere. Quien ha gobernado este país en los últimos 196 años ha tenido una visión absolutamente centralista, una visión muy estatista y muy rentista. Entendemos por todos los estudios que se han hecho que incluso la economía es distinta. Si bien la economía en una parte de este país es una economía que busca una riqueza inmediata, saco el mineral y la vendo, saco el litio y lo vendo, en la otra parte del país, la economía más bien es una economía productiva en la que el productor sabe que para vender su vaca, su ternero, tienen que pasar 2 años. Para vender su soya, tiene que preparar la tierra, tiene que sembrar la soya, tiene que esperar que se dé y tiene que cosechar. Entonces, no es posible además, como guardo el mineral para mejor precio, guardar mi arroz o mi soya, ¿no? Para mejor precio. Entonces, tendremos que aceptar que son dos visiones distintas de cómo se concibe el país y el futuro de ese país. Por lo tanto, culturas distintas. Dentro de esas culturas distintas, los cruceños hemos apostado, como digo, por la descentralización. Y esa descentralización
podemos verla en 1876 y 77 con el levantamiento de Ibáñez. Es que Ibáñez y la élite cruceña no se levantaron porque Daza fuera presidente. Pidieron federalismo porque además era un debate que estaba en boga. Otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta es cómo los cruceños solucionan el olvido estatal. ¿Por qué? Es la pregunta. Miguel Suárez Arana, con sus fondos y con los dineros de los socios de la Empresa Nacional de Bolivia, se llamaba así, no era nacional, se llamaba nada más nacional, pudo construir el camino carretero entre Santa Cruz de la Sierra y el Puerto Suárez y fundar ese puerto. Y 10 años después fundar Puerto Pacheco, con sus dineros, que además el gobierno boliviano se lo va a nacionalizar por intereses de otros, como por ejemplo Antonio Quijarro. Mientras que ese mismo gobierno va a gastar infinidad de dinero en la búsqueda de una salida al río Paraguay por el río Pilcomayo. Son muchos, ya se han publicado muchos estudios de estos intentos fracasados desde el gobierno para salir al río Paraguay. Y el que lo hace de manera privada se lo van a nacionalizar, sin contar, por supuesto, la cantidad de dinero que gastó el gobierno boliviano en los intentos de salir por el Mamoré, hacia el Amazonas. Simplemente como ejemplo, y como ese ejemplo puedo dar muchos ejemplos, ¿no? De cómo los cruceños fuimos construyendo este presente. Como lo hemos dicho y como lo dicen muchos, ¿no? A pesar del Estado, sin el Estado, con el Estado en contra y en escasísimas ocasiones con apoyo estatal. Molina dice que en el 57 los cruceños piden las regalías. Molina olvida que en 1938 el presidente Germán Bush proclamó la ley de regalías petroleras el 15 de julio y desde 1958 en adelante se pagó ínfimas cuotitas a Santa Cruz de las regalías. Era la única posibilidad de tener dinero para las obras públicas. Por cierto, ya en 1930 prácticamente Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, hasta Tarija habían desarrollado sus planificaciones urbanas, tenían agua potable, luz, tranvía, todo lo que ustedes quieran. Santa Cruz seguía absolutamente relegada y si había una empresa de luz y fuerza era una empresa privada que daba luz a algunos lugares, si había una empresa de teléfono privada era la de Plasma, ¿no? Y algunos intentos de tener una agua traída del Piraí, pero habían solo 7 grifos públicos, ¿no? Si en 1957 los cruceños nos levantamos, no nos levantamos porque no nos gustaba Hernán Siles Suazo, nos levantamos exigiendo un derecho que era nuestro, que nos había costado. Los petróleos cuando se descubrieron en el oriente fueron para toda Bolivia, no fueron para 1, 2 o 3 familias de una rosca petrolera. Entonces, en 1957, después de casi 30 años de que no se había pagado, 20 años que no se había pagado nada de las regalías o ínfimo, es que vamos a exigir que se paguen y que se paguen las regalías adeudadas, que además agravado porque en 1955 se había firmado un nuevo código petrolero en el que se eliminaban el pago del 11% de las regalías a los departamentos productores. Entonces, creo que tergiversar la historia para hacer un relato en la que Santa Cruz se vuelve más o menos como la tejedora de la historia boliviana, es pues hasta una burla, ¿no?, al resto de los bolivianos. Puedo seguir, como les digo, con muchos ejemplos, que los cruceños pedimos autonomía en el 2006, cuando el movimiento al socialismo tomó el poder. Eso pues es desconocer a nuestra historia y que bueno, finalmente Molina no tiene por qué conocerla, desconocer la historia cruceña. En 1984 el alcalde Barberí llamó a elecciones de alcalde
en Santa Cruz de la Sierra. ¿Y por qué? Porque así estaba previsto, pero desde que el MNR llegó al poder en el 52, no se permitió que se elija a los alcaldes. Los alcaldes eran puestos por el Ejecutivo Nacional. Entonces, los cruceños, y no era porque fuera Nancy Lesuazo, por favor, o sea, no le dé tanto valor a que tenemos presidentes amigos y otros no tanto. Entonces, en 1984, Óscar Barbieri, puesto por el presidente Hernán Siles Suazo, decide con apoyo del Comité por Santa Cruz llamar a unas elecciones y al año siguiente van a haber elecciones municipales, como lo establecía la Constitución, por supuesto, en todo el país, es decir, todos. Y pese a que nos dijeron separatistas, porque supuestamente si elegíamos a nuestros alcaldes nos íbamos a separar. Ni bien terminó esa lucha por la recuperación de la autonomía municipal, los cruceños comenzamos a plantear nuestra lucha histórica por una autonomía departamental, que se pudo llamar federalismo, que se pudo llamar descentralización, que ahora se puede llamar federalismo. Pero cuando más cercano hemos estado con esta propuesta ha sido justamente a inicios del siglo XXI. Desde el año 2001 que se puso en la agenda pública un proyecto de autonomías departamentales, un proyecto sí con una ingeniería constitucional, con una arquitectura jurídica, no era una idea, era un proyecto real que se puso en el 2001 en la agenda pública por el movimiento autonomista Nación Camba. A partir de ese momento se planteó la necesidad de seguir luchando por la autonomía departamental, que veníamos luchando 180 años. Y gracias a que los cruceños hicimos cabildo, gracias a que los cruceños recopilamos 500.000 firmas, es que el señor Carlos Mesa tuvo que llamar a la elección de prefectos en diciembre del 2005. Y no era porque no nos gustara Carlos Mesa o no nos gustara Goni, ¿no? O sea, por favor. Entonces, en el año 2005, por primera vez, después de 180 años de un gobierno absolutamente centralizado, gracias a las luchas cruceñas, le pudimos sacar a ese Estado centralista la elección de prefectos y la transición, por supuesto, hasta un régimen autonómico que bien sabíamos que no era tanto, que era más bien una autonomía nominal y que íbamos a tener que luchar. Han pasado prácticamente 12 años de la nueva Constitución, vamos para 13. Creo que es hora que los cruceños también reflexionemos qué ha pasado en estos 13 años, hacia dónde vamos ahí. Entonces, nosotros conocemos nuestra historia. A nosotros no nos van a engatusar con las cosas que dicen. Evidentemente, ese relato no es para nosotros. El relato es para el resto del país, haciendo quedar a la élite cruceña y al pueblo cruceño, porque si vamos a decir que solo fue la élite cruceña la que se levantó en el último paro de los 9 días, la que se levantó en el paro de los 21 días, que logró que Evo Morales renuncie públicamente después de haber armado un tremendo fraude electoral para, además, una cuarta elección ilegítima, es pues desconocer, ¿no? Yo creo que nosotros los cruceños y cruceñas conocemos muy bien nuestra historia, sabemos muy bien el rol que nos ha tocado vivir en estos 196 años de historia, lo que nos ha costado, no solamente en términos de vidas humanas, sino también en términos económicos. No nos olvidemos que en 1974, cuando se quiso construir el gasoducto a Brasil, hubo tal oposición, ¿no? Y tal oposición que no se lo hizo. Entonces, y que también va a decir, los cruceños odiaban a Banzer, ¿no? Entonces, creo que debemos realmente cada día repetir a su audiencia que lo logramos por nosotros mismos. Que ese desarrollo que le decían los que escribieron el memorándum de 1904, nosotros no necesitamos tanto ese progreso como ustedes lo necesitan. Nosotros lo vamos a lograr por nuestros propios méritos y así lo hemos logrado. En días pasados, un analista paceño, el señor Lanza, ha dicho que el gobierno boliviano invirtió $2.000 millones en
en el desarrollo del alternativo del Chapare y el gobierno de Evo Morales otros $1.000 millones. Simplemente como recuerdo, Santa Cruz en los primeros 30 años que recibió el pago de las regalías no llegó a $1.500 millones. Entonces, no solo se trata de cuánta plata se invierte, sino qué planes se tiene, cómo se ha pensado y hasta dónde queremos ir y saber que el esfuerzo será el nuestro.